Para grabar tengo que dejar de compartir. Ahí sí, está grabando ya. Ya, entonces les decía, muchachos, que vamos a hacer un Profe, hay recuento. gente por aceptar. ¿Todavía falta? Hay un compañero que me dijo, Participantes. No tengo ninguno. Ahí recién entró Carolina Ortiz. Es la única que tengo ahí en el. Que tengo acá en sala de espera. Tengo 24 participantes de la reunión y se unió Carolina. Y no hay más. Ya. Bueno, Andrea. ahí le dice que a los muchachos que se conecte con. Y bueno, me avisen. Ya, recapitulando entonces, ahora que estamos grabando, vamos a introducir que ahora vamos a hablar sobre el proceso de diseño, pero desde la perspectiva de cada objeto. Por lo tanto, vamos a hablar de la perspectiva de la abstracción. ¿De acuerdo? Nosotros en el semestre pasado vimos lo que era el proceso de análisis orientado a objetos y nosotros comenzamos con la parte de los requerimientos del sistema. ¿Sí? Antiguamente o anteriormente a la parte de requisitos del sistema, nosotros habíamos visto IRS, ¿cierto? Ingeniería de requisitos. En esa ingeniería de requisitos habíamos visto las etapas que uno debía pasar para llegar un poco a lo que son los requerimientos del sistema. Había una diferencia entre los requisitos del sistema y los requisitos del usuario. ¿Se acuerdan cuál era o no? Los requisitos ¿Funcionales y del no usuario. funcionales? Ya, ¿cuáles son los requisitos del usuario y cuáles son los requisitos del sistema? Podrían ser funcionales y no funcionales. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Funcionales deberían ser los usuarios y no funcionales Atributo de calidad. claro, lo del sistema. Ya, era un poquito más, porque ustedes siempre cuando levantan las necesidades del usuario, ustedes lo que tienen es, o son los requisitos de usuario, porque ustedes van al usuario, ¿qué quieres tú? Le toman los requerimientos, esos son los requerimientos del usuario. Y de ahí venía todo lo que era la ingeniería de requisitos del sistema, en donde ustedes los objetivos, porque lo que hicieron recién fue la parte de extracción. Después venía la etapa de análisis y especificación, donde ustedes los validaban, que no hubieran inconsistencias, que estuvieran bien redactados, que cumplieran con la norma SMART, y una vez que estaban así, también ustedes tienen que validarlo. Y el resultado final de todo este proceso era los requisitos del sistema. La diferencia entre los requisitos del usuario y los requisitos del sistema es que los requisitos del usuario es lo que el usuario desea y los requisitos del sistema es lo que debe hacer el sistema. ¿Sí? Por algo están validados y están bien especificados. Estos requisitos del sistema están categorizados. Son estos los que tenemos RNF y RF. Los del usuario todavía no están categorizados. Por eso ustedes cuando vayan a tomar, si alguna vez trabajan como analistas y van a pedir las necesidades, ustedes no tienen que decir, dígame sus requisitos funcionales y dígame sus requisitos no funcionales. Eso no está bien porque tienen que entender que de repente el usuario no maneja la jerga. No tiene ni idea de lo que están planteando. Entonces ustedes reciben las necesidades del usuario y después ustedes los clasifican y los especifican de manera correcta. Una vez que teníamos los requisitos, nosotros lo que hacíamos era, en base a los requisitos, establecíamos entonces el diagrama de caso-uso. ¿Sí? Y este diagrama de caso-uso nace de los requisitos funcionales, propiamente tal, porque los requisitos funcionales son las funciones o servicios que debe proveer el sistema. Previamente, habíamos identificado y definido los actores, ¿sí? O puede ser en forma paralela, pero ustedes tienen que tener claro quiénes son los actores. Por norma, habíamos dicho que los actores primarios deben ir al lado izquierdo de los casos de uso y los actores secundarios debieran ir al lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre los primarios y los secundarios? Los Muchachos, primarios interactúan directamente con el sistema. Son los que ¿ya? ejecutan una acción. Gatillan una funcionalidad. ¿Y los secundarios? Son parte de un proceso de, o sea, bueno, Participan en un caso de uso sin desencadenarlo, sí, ¿de pero acuerdo? exacto, no lo desencadenan necesariamente. Entonces, acá tenemos los primarios, acá tenemos los secundarios. Ahora, esa es norma, pero una norma, digamos, de buen diseño. Hay veces que esto está muy saturado y ustedes tienen que colocar actores al otro lado. Sería bueno que lo hicieran notar de otra forma, por si acaso. Ya,
dijimos que este es el caso de uso. La gracia del diagrama de caso de uso general es que me da una visión holística de todos los servicios que me va a brindar el sistema y quiénes son los encargados de gatillarla o interactuar en esas funcionalidades. Después del diagrama de caso de uso, nosotros lo que hacíamos para mantener el registro de que estamos cumpliendo con todo lo que nos pidieron era establecer la matriz de trazabilidad. Esta matriz de trazabilidad lo que hacía era en cada fila colocar los requisitos y acá en cada columna colocar los casos de uso. Y ustedes colocaban una X indicando de que ese caso de uso cubría ese requisito. ¿De acuerdo? La matriz de trazabilidad nos indicaba de que estemos haciendo lo que nos están pidiendo y que no se nos quede nada afuera o que no estemos inventando funcionalidades que no fueron solicitadas. Después de la matriz de trazabilidad, podíamos irnos al modelo conceptual. Este modelo conceptual lo que hacía era identificar cada uno de los componentes, o sea, no componentes, de los conceptos que me ayudan a entender el dominio del problema. Este se llama modelo conceptual o modelo de dominio. Entonces, acá ustedes colocan los candidatos a clases. Son conceptos que me ayudan, que se relacionan entre sí y en su relación me ayudan a entender el problema. Estas funcionalidades, estas relaciones que ven entre los conceptos obedecen a los servicios y a las interacciones que se van a producir entre estas funcionalidades. ¿De acuerdo? Eso lo deben tener fresquito porque ustedes lo vieron ayer. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? No. ¿No? No, profe, No, nada. Ya. Entonces, una vez que teníamos claro el diagrama de caso, o sea, el caso de uso general, y teníamos el modelo conceptual, venía la desagregación o la modularización, en la cual nosotros tomábamos un caso de uso, y a ese caso de uso le aplicábamos un caso de uso narrativo. Nosotros vamos a tener tantos casos de uso narrativo como casos de uso identificados en el diagrama de caso de uso general. El caso de uso narrativo es una forma de especificar también un caso de uso, por eso se llama caso de uso. Esto se reconoce también como la técnica de escenarios. Ustedes en este caso de uso describían la interacción del actor con el sistema y acá abajo iban colocando los flujos alternativos. ¿Cuáles son los flujos alternativos? Son las salidas a alguna bifurcación que tengamos en un flujo normal. ¿Cuál era el flujo normal? ¿Cuándo decíamos nosotros, o a qué le llamábamos flujo normal dentro de los casos de uso? el Camino camino feliz. esperado del sistema. El camino feliz. El camino feliz, ¿cierto? Y debería ser el camino feliz y debería ser el caso más utilizado, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a modelar el más usado con el fin de disminuir el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, para un caso de uso, hacíamos un caso narrativo. Para otro caso, otro. Y cada de estos casos de uso podía tener muchos flujos alternativos. Después del caso de uso, lo que hicimos nosotros el semestre pasado fue tomar este diagrama, ¿cierto? Y llevarlo a un diagrama de secuencia del sistema. ¿Por qué este es un diagrama de secuencia del sistema? Porque ustedes colocaban el actor y el sistema. En el diagrama de secuencia del sistema, esto lo vemos como una caja negra. Yo escribo, él me responde. Yo escribo, responde. Escribo, responde. Es una interacción de dos personas, como una comunicación. El tiempo transcurre hacia abajo y acá se deberán dar tanto de intercambio de mensajes como interacciones tenían identificadas en el caso de uso narrativo. ¿Sí? Además, o como lo enfocamos nosotros el semestre pasado, fue que de estos casos de uso, nosotros también establecimos el diagrama de actividad. En el diagrama de actividad uno veía el flujo y lo veía un mayor, bueno, en este caso, como lo vimos el semestre pasado, lo vimos al mismo nivel. Las actividades, o sea, los intercambios, las operaciones que ven acá, se debían ver reflejadas acá en nuestro diagrama de actividad. Pero, además de verlo como lo hicimos nosotros, como un diagrama de actividad de un flujo de un escenario, nosotros podríamos haber hecho un diagrama de actividad de las funciones, para darnos cuenta, porque aquí, si se dan cuenta en el diagrama de caso de uso, nosotros vemos que estas funciones son disponibles, pero no vemos secuencialidad, no vemos cuál es primero o cuál es la otra. El diagrama de actividad nos permitiría ver el flujo, porque este diagrama de caso de uso general me permite ver cuáles son los servicios disponibles y quiénes son los que lo desarrollan, pero este diagrama no me permite ver a mí cuál es la secuencialidad. Y en ese caso, si nosotros quisiéramos hacer algún diagrama que nos permitiera ver en qué orden deberían ocurrir las cosas,
nosotros podríamos hacer un diagrama de actividad a un nivel mayor de abstracción. Porque acá a lo mejor este tiene un nivel de abstracción muy bajo, o sea, tiene un mayor detalle, porque estamos hablando de un escenario en particular. Pero cuando hablamos de muchos escenarios hay que subir el nivel de abstracción. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Hay algo que se me quede afuera? Esto fue lo que hicimos el semestre pasado. Esto fue todo el curso del semestre pasado. ¿Alguien tiene alguna duda con el concepto? Porque este es como el recuerdo. ¿No? ¿Ya? Está bien, profesor. Está bien. Gracias. Ok. ¿Y el último diagrama, el conceptual, parece que fue? Ese fue el primero. No, entonces no era eso. De actividades. Ah, sí. Ahí está el diagrama de actividades. Sí, no está así. Teníamos caso de uso, trazabilidad, modelo conceptual, después para cada caso de uso, un caso de uso narrativo, del caso de uso narrativo, diagrama de secuencia, y del diagrama de secuencia, el diagrama de actividad. Eso es que nosotros lo hicimos así, pero también este diagrama de actividad lo podíamos aplicar al flujo completo del sistema. Eso fue lo que expliqué anteriormente. Ya, eso es lo que vimos en el proceso de análisis. Si nos damos cuenta, ahora vamos a trabajar en el proceso de diseño, y aquí saqué algunos modelos, pero es como esto es lo que teníamos en nuestra primera iteración. El caso de uso, diagrama de secuencia del sistema y nuestro modelo conceptual. Saqué el diagrama de actividad porque es más o menos de esta idea, o el diagrama de actividad, el análisis nos sirve para identificar los flujos, tanto de cómo se pueden dar las funcionalidades dentro del sistema, o de cómo se pueden comportar los elementos dentro de un escenario. ¿Cuándo nos convenía usar un diagrama de actividad para un caso de uso en particular? Cuando ese caso de uso en particular tenía muchos flujos alternativos. Entonces, la gracia del diagrama de actividad es que nosotros podíamos ver todo en un solo diagrama. Porque acá se ve un poco, no se alcanza a ver de buena forma, porque acá dicen, paso 3, pasa esto y hago esto, paso 4, esto. Después, y hasta ahí llega, no raro más. En cambio, en el diagrama de actividad nos permite ver de una mejor forma. Ya, entonces si ahora estoy en el proceso de diseño, lo que vamos a hacer es un refinamiento. Vamos a hacer una nueva iteración y vamos a bajar el nivel de abstracción. Como vamos a bajar el nivel de abstracción, vamos a aumentar el detalle. Y por ende, nosotros debiéramos, a partir del modelo conceptual, generar el diagrama de clase. Ojo, acá puse dos modelos distintos. No estoy diciendo de que de este modelo pase allá. Estos modelos son para referenciar los conceptos. ¿Ya? No me vayan de hecho, estos modelos no tienen nada que ver con Profe, otros. cuando ¿Sí? usted dijo, si uno usa mucho el diagrama de flujo alternativo, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso? ¿Se usa de otro modo? No, cuando un caso de uso tiene muchos flujos alternativos, para poder tener una visión más holística de cuándo pasa esto y qué puedo hacer, conviene usar el diagrama de actividad, que fue el que estaba acá. Este diagrama de actividad que nos permite ver todo un flujo. ¿Ya? Porque de hecho en el semestre pasado yo les pedí que el diagrama de actividad englobara tanto el flujo normal como los flujos alternativos. Pero el diagrama de secuencia era solo del flujo normal. Bueno, yo les dije que acá habían dos filosofías. Una filosofía que indicaba que nosotros debíamos colocar todos los escenarios, y otra filosofía que decía que nosotros teníamos que hacer tanto diagramas de secuencias como escenarios tuviésemos. Yo le dije que me gustaba, bajo el principio que vimos nosotros de diseño, de que los modelos debían ser entendibles por todos, y que lo que busca el modelo de diseño es la simplicidad. Yo lo que hago, esa es mi teoría, esa es mi filosofía, más que mi teoría, de que este modelo debe ser sencillo, por lo tanto, yo voy a hacer tantos diagramas de secuencia como escenarios tenga. Porque la otra era un solo diagrama de secuencia que englobe todos los escenarios. Y aquí ustedes pueden ver como ese tipo de cosas que están viendo ahí, que las vamos a ver a continuación, que ustedes pueden colocar tipo de alternativa, condiciones. Entonces, si pasa esta condición, ejecuto este evento, y acá tengo este otro caso, si pasa este otro evento, y entonces van agregando detalle. Desde el punto de vista informático se ve como más ingenieril, porque tienen todo acá, es como estar programando. Pero pensando en la simplicidad del modelo, yo le agrego mucha carga. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Respondió la pregunta? Sí. Ya. Entonces estábamos en esto, que nosotros a partir del diagrama de conceptual, ahora le vamos a hacer un refinamiento, y ahora tenemos que
bajar el nivel de abstracción, por lo tanto hay más detalle. Nosotros en el modelo conceptual identificábamos los conceptos, las relaciones y colocábamos y señalábamos candidatos de atributos. Esos atributos nos ayudaban a entender el concepto, los datos que tenía ese concepto. Ahora, en el diagrama de clases, ahora no es que es deseable, tienen que ir los atributos y tienen que ir al nivel de detalle de, digamos, de qué tipo de datos el que tengo. Tengo que colocar el atributo y tengo que colocar el tipo de dato y vamos a ver temas de visibilidad. Tengo que colocar si este atributo es público, privado o protegido. ¿De acuerdo? Y además tenemos que abajo, porque si se dan cuenta en el modelo conceptual, nosotros no hablábamos de métodos. En el diagrama de clase sí tenían que ir con los métodos respectivos. No quiero que me llenen el diagrama de clase de los típicos, los set, los put, eso no, me interesan más los del negocio. ¿De acuerdo? Ya mañana vamos a ver esas reglas para que lleguemos a un consenso. Y bueno, nombre de las relaciones. Eso es clase de mañana. Luego, en el diseño, una vez que tenemos claro el diagrama clase, o sea, sabemos cuáles son las clases que van a implementar, sabemos qué son estas clases, nosotros refinaríamos el diagrama de secuencia del sistema. Acá, fíjense, antes era actor, sistema, actor, sistema. ¿Qué pasa ahora? En el diseño, nuestro diagrama secuencia extendido, lo que hace es, el sistema ya no es caja negra, se transforma en caja blanca. Yo acá voy a desglosar las entidades. ¿Y esas entidades de dónde vienen? Del diagrama de clase. ¿Cuáles son las entidades que se relacionan entre sí para responder a la solicitud inicial? Yo tenía, lo que vamos a ver acá es que yo antes tenía un evento, que sería el inicial, y ese evento ahora me genera una serie de operaciones. ¿Sí? Nosotros vimos el semestre pasado que eventos se llamaban a las acciones realizadas por un actor, y operaciones eran las acciones que realizaba el sistema. Estas son las operaciones, es decir, si esta fuera la GUI, es todo lo que está después de la GUI son operaciones. Todo lo que está afuera son eventos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que estamos, hacia dónde estamos apuntando ahora. Esto es el trabajo futuro. Tenemos que desarrollar el diagrama clase. Una vez que tenemos claro el diagrama clase del proyecto, pasamos a refinar el diagrama secuencia extendido. El diagrama secuencia extendido es esto. Esto ya no es caja negra, sino que es caja blanca. Entonces nosotros, para desglosar la caja blanca, tenemos que saber qué componentes, qué clases son las que están participando dentro del sistema. Entonces, acá tenemos la descomposición. Otro modelo que tenemos que trabajar, sí o sí, es el modelo o el diagrama de colaboración. Estos se obtienen, como les decía anteriormente, o en las clases antes pasadas, si yo tuviera una herramienta como el Enterprise Architect, una vez que yo tengo hecho el diagrama de secuencia extendido, presiono un botón y se genera el diagrama de colaboración. La única diferencia entre estos modelos es que, fíjense acá, estoy midiendo los mensajes que se están entregando, estoy haciendo como, digamos, la definición de interfaces internas, porque acá este método se comunica con esta otra clase, le pasa ciertos parámetros y además defino qué es lo que retorna. Entonces me deja toda la interfaz definida. Entonces acá el tiempo sigue transcurriendo hacia abajo y me va mostrando los intercambios, cómo se comunican estas entidades para responder al evento que envía el actor. Y en cambio este diagrama de colaboración, estas entidades que yo encontré acá, las coloco en el espacio y yo veo cómo se comunican entre ellas. La idea acá un poco es ir viendo el acoplamiento, ver cuáles son los conceptos, clases que tienen más llamadas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, está bueno. Sí. Está bueno. Y bueno, finalmente, lo que tenemos que hacer en este semestre es diagrama de estado. ¿Ya? Antes me faltó acá una cosa que no la agregué, me faltó agregarla. Voy a hacer para que no entremos acá. De esto, nosotros dijimos que estos son eventos, son las acciones que hace el actor sobre el sistema, y acá tenemos las operaciones. Acá vamos a tener una parte llamada contratos. Los contratos, ustedes van a tomar una operación, y a esa operación le van a establecer un contrato. Los contratos significan, como su nombre indica, que van a comprometer de alguna forma al programador a que cumpla ciertas cosas. Esta es una operación, ustedes van a tener que definir, por ejemplo, la precondición de este método y la postcondición. ¿Cuáles son los errores clásicos que ustedes, a todos estos operadores, ustedes son operaciones y le hacen contrato, y a esta operación, y a esta operación, le colocan la misma precondición y la misma postcondición?
del caso de uso. Cuando uno hace un contrato, la precondición de este método es cómo este método encuentra el sistema antes de que se ejecute, y la postcondición es cómo este método deja al sistema después que se ejecute. Entonces, la precondición de este método no debe ser la misma precondición de este otro, porque acá sucedió algo, y ese algo es lo que este recibe como condición. Si nos vemos a nivel macro, como lo veíamos acá, como función completa, claro, la precondición es de todas estas operaciones. Entonces, o sea, la precondición es cómo recibimos el sistema acá, y la postcondición es cómo, podríamos decir que es la suma de todas estas acciones que realizan cada uno de los métodos. ¿Sí? Vamos a ver en clase que son 3 cosas en las que hay que fijarse y son 3 cosas en las que hay que redactar en los contratos, que tienen que ver con la creación o eliminación de instancias, creación o eliminación de asociaciones entre instancias, y la otra que es modificación de atributos de alguna entidad o instancia. Esas 3 cosas son las que ustedes tienen que dejar claro. ¿Para qué nos van a servir los contratos? Los contratos nos van a servir, una de las utilidades nos podría servir como testing, caja negra, porque nosotros decimos, mira, esta operación recibe el sistema así, y la postcondición nos dice cómo lo entrega. Entonces yo ejecuto este método y me tendré que preocupar de que la postcondición se ejecuten. Mira, se creó esta instancia, sí. Se asoció esta instancia con la siguiente, sí. El atributo de esta instancia pasó a tener este estado, sí. Entonces cumple este método con el contrato establecido. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro lo que estamos haciendo, no? O lo que van a tener que hacer este semestre. Sí. Y finalmente, lo que decía, tenemos el diagrama de estado. El diagrama de estado es un diagrama que no tiene mucho que ver con lo anterior, porque se dan cuenta, estos estaban asociados, todos los otros estados, los otros modelos estaban asociados a un escenario, y le iban dando más detalle a ese escenario. El diagrama de estado es un diagrama que nos muestra el dinamismo que sufre una entidad, una clase. Por lo tanto, si yo voy a hacer un diagrama de estado y voy a ir desglosando los estados posibles, lo que primero que voy a verificar en su diagrama de clase es que esa entidad tenga un atributo que registre los estados por los que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que dejar en claro hoy es que ¿sí? ¿Algo dijo? Con esto nuevo. ¿Alguien le escucha? Yo no. Escuché como una tos, ¿no? Algo estornudó, ya. Coronavirus. Listo. No. Sorry. Ok. No, broma. Listo. Entonces les decía, muchachos, yo que tienen que tener en claro que el diagrama de estado, porque muchos confunden el diagrama de estado con el diagrama de actividad. Muchos confunden que el diagrama de estado me está mostrando los pasos. Ese es un error que va a tener 0 puntos en su informe, los pierden al tiro. El diagrama de estado me muestra las transiciones. El estado tiene un estado y tiene transiciones. Si yo estoy en este estado, ¿qué puedo hacer? Si sucede este estado, paso a este otro estado. O sea, si sucede esta transición o este evento. Porque el diagrama de estado tiene eventos y estados. Disculpen, nada que es transiciones. Eventos y estados. Si sucede, estoy en este estado, y en este estado yo digo que puede suceder este evento o este otro evento. Ahí tienen nombre. Por ejemplo, si los voy a ver después más grande. Si dice pagar, paso al estado pagada. Si dice el estado cancelar, paso al estado cancelado. Entonces, estos son los eventos o los diferentes estados por los que puede pasar esta entidad. Este diagrama está asociado a una entidad, a una clase. Lo anterior estaban asociados a un escenario de uso. ¿De acuerdo? Profe, y lo que describe en qué estado queda la clase son los atributos de la clase, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, las variables globales de la clase, en el caso de la programación, son lo que describen el estado de esa clase. ¿Son los atributos? ¿Cómo en qué estado están? No. Ustedes, vamos a ver aquí, dentro de esta entidad debieran tener un atributo llamado estado o una entidad X. Y dentro de ese X van a estar los estados. Obviamente, si tenemos, como este es un diagrama de estado, ya tenemos determinado cuáles son los estados posibles. Lo más seguro es que ustedes van a tener acá en este diagrama clase algún elemento enumerate, donde van a enumerar todos los estados posibles.
Entonces, ¿dónde vamos a ver cuáles son los eventos que gatillan este estado, la transición de este estado al otro? Los eventos vienen de acá. ¿Cómo se llamaban las acciones del actor sobre el diagrama, sobre el sistema? Eventos. Y lo que estaba dentro del sistema se llamaban operaciones. Entonces, si acá dice pagar deuda, me imagino que en algún escenario, alguno de estos escenarios de uso, alguna de estas funcionalidades, el actor tenía el evento pagar deuda. Si tenían ustedes solicitar libro en alguno de estos eventos, en alguno de estos escenarios de uso, va a estar el evento que dice solicitar libro. ¿Me entienden? Sí, Esos perfecto. eventos que están en las funcionalidades son los que me causan el cambio de estado. Ustedes cuando se matriculan, pasan a estado matriculado. Cuando pagan la deuda, pasan de modelo a otro. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden tener estados dentro de otro estado. Ustedes están ahora en el estado, por ejemplo, ustedes pueden estar alumno regular o alumno, no sé cómo le llaman, no, podríamos decir alumno irregular, pero alumno regular significa que tienen todo el día y que están en curso, porque pueden tener alumnos congelados. Los alumnos congelados son aquellos que deciden posponer un rato sus estudios. Entonces, ¿se dan cuenta? Y si yo estoy en estado de congelado, no puedo tomar ramos, no puedo tener notas y no podría usar la biblioteca, no sé. Esas cosas me las va a definir a mí el estado y las reglas del negocio. Que le digan, tú en el estado de congelado no puedes hacer uso de las dependencias de la universidad, porque estás congelado. ¿Me entienden? Ya. Es un ejemplo, no estoy claro si es así. Van a pensar que... esto es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Les queda claro? Nosotros, como les dije anteriormente, nosotros tomamos el curso aquí. Por eso a los muchachos anteriormente les decía, necesito que parte con el diagrama caso-uso, a los que cambiaron un nuevo proyecto, que partan el caso-uso y el modelo. Estas cosas eran esenciales porque de aquí vamos a pasar al diagrama clase. Y obviamente necesito que, mientras antes empiecen a trabajar en el caso-uso narrativo. Ahora, había un curso, había un proyecto nuevo que ya les definí los nuevos casos de uso. Yo no sé si hay otro proyecto nuevo, pero recuérdense que los casos de uso tienen que pasar por el visto bueno mío para que no elijan casos de uso muy sencillos. Tampoco les voy a buscar los más complicados, pero voy a buscar los casos de uso que le entreguen más conceptos, que lo acerquen más a la realidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno busca. Ya, y entonces, eso es lo que necesito hoy día, y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, validar de que ustedes estén en este nivel. Ahora, para seguir dándole más detalle, este es un ejemplo de un modelo conceptual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué sería un modelo conceptual? Primero, podemos decir que es un modelo conceptual porque están todos los atributos públicos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que todos tienen atributos, tienen más, entonces están todos los atributos públicos? Segundo lugar, porque es conceptual, ninguna clase ¿ya? Tiene métodos. Y podríamos ver que sea conceptual porque podrían haber muchos a muchos. El modelo conceptual te aguanta muchos a muchos. Acá tengo. Ah, no, pero está roto. Por ejemplo, esta entidad podría no estar y la soportaría el modelo conceptual. Yo el año pasado, en sus presentaciones, dejé pasar varios muchos a muchos, porque mi concepto era que identificaran, valga la redundancia, los conceptos y cómo se relacionaban. Pero ahora bajamos el nivel de abstracción y ustedes se van a dar cuenta que los muchos a muchos no se pueden implementar. Entonces, ahí viene el concepto este de las clases de asociación o lo que ustedes, las relaciones n áreas, ahí ustedes vamos a tener que ver. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos la abstracción a este modelo conceptual, lograríamos un diagrama de clase. ¿Sí? Fíjense, acá estaba, tenemos acá, este es lo que hablamos, en una clase, un tipo de enumeración, donde yo tengo acá la empresa, y la empresa tiene una categoría. ¿Ya? Si tengo claro cuáles son las categorías, yo puedo crear una clase de enumeración, pero lo importante de este diagrama de clase, y a donde yo quiero apuntar, y mañana voy a hacer harto énfasis, es que ustedes, claro, del modelo conceptual, tienen que ver si todos estos conceptos después pasan a ser diagrama de clase, o si faltan, y luego darse cuenta que todos los atributos tienen algún estado, ya sea protegido, público o privado. Y además, cada atributo tiene un tipo de dato. Por ejemplo, email es el tipo string, el ID del producto es un integer, el puerto es un... no alcanzo a leer ahí, pero es una clase tipo puerto, o puerta, no sé, tipo puerto, no sé qué.
Y así ustedes van agregándole el detalle. Y además están todos los métodos, y cosa que no les puede pasar a ustedes es que hayan relaciones mucho a muchos. ¿Ya? Ese es lo primero. Esto es lo que tengo que trabajar dentro de estas próximas semanas. Y esto, para seguir mostrándole lo que teníamos y a dónde tenemos que llegar, acá nos damos cuenta que este sería un diagrama de secuencia del sistema. Aquí está el actor y aquí está el sistema como caja negra. Yo le pregunto, el sistema procesa, me responde, pregunto, responde, pregunto, responde. Este es un flujo, un diagrama de secuencia. El sistema está como caja negra. Ahora, en diseño, nosotros abrimos esa caja. ¿Se dan cuenta? Fíjense que el mismo caso uso, aquí dice listar solicitudes de reserva, acá listar solicitudes de reserva. El usuario ingresa, vista listado de solicitudes de reserva, el sistema obtiene las solicitudes, después el sistema me filtra las solicitudes de reserva, y acá hay un flujo alternativo. Si el usuario utiliza filtros de búsqueda, lo va a filtrar. Si no, me muestra todas las solicitudes. Acá hay otro flujo alternativo, que si existen solicitudes de reserva, me las va a mostrar. Y si no existen, me va a mostrar un mensaje de que no hay solicitud de reserva. Ya. Este es el diagrama de secuencia del sistema caja negra. Si nosotros lo vemos a diagrama de secuencia extendido, nosotros ahora el sistema queda una GUI, que este es como el controlador. Viene el usuario, dice ingresar vista, listado, solicitudes, ¿de acuerdo? Y aquí la GUI es la que llama al controller, que sería lista, solicitud, y le pasa al controller. El controller va a llamar acá al service, que es solicitar reserva, y el solicitar reserva llama acá al repositorio de donde están las cosas y me lo devuelve. ¿Sí? Ahora, este muchacho hizo un diagrama de clase donde estaban estas entidades. Hay veces que ustedes no llegan a establecer el diagrama de clase los controles y ese tipo de cosas. Entonces ustedes en vez de colocar los controles, colocan la entidad propiamente tal. ¿De acuerdo? Quiero que se den cuenta que acá lo importante es que cada método tiene definidos los parámetros con su respectivo tipo de datos. Ese es el nivel de detalle que tenemos que lograr. El diagrama de colaboración, muchachos, el diagrama de colaboración, le dijimos que era el mismo, que acá es lo mismo. No encontré el ejemplo del diagrama de colaboración de este, porque en la memoria a ustedes le piden de hacer el diagrama de colaboración o el diagrama de secuencia extendido, porque como le dije, explicar lo mismo. Pero la diferencia, como les mostraba anteriormente, acá está el flujo hacia abajo. Ese significa que, y además tiene un número, 1, 2, claro, hasta llegar hasta el 12. Sabemos que el 1 va primero, el 12 después. Acá es casi lo mismo, pero ahora las entidades que antes estaban hacia el lado y el tiempo transcurre hacia abajo, ahora las entidades o las clases, como ustedes quieran llamarle, están dispersas en el espacio. Y ustedes ven que primero el administrador solicita crear empleado, después el sistema lo que hace es desplegar un formulario, después el administrador ingresa los datos del formulario, el sistema valida los datos, posteriormente el sistema se comunica con la clase empleado para crear empleado, y después se comunica con la clase usuario para crear usuario, y finalmente el sistema le muestra el mensaje. Este es como el flujo, pero acá están dispersos en el espacio. ¿Qué es lo importante? Que los mensajes que se están mandando tienen un número, que me está dando a mí la secuencialidad del intercambio de mensajes. ¿Para qué me sirve el diagrama de colaboración? Para ver el acoplamiento. Aquí estamos bien, no hay mucho acoplamiento, más allá de que aquí estuviera el GUI y el sistema, que sería como el controller, ¿no? Otro ejemplo sería acá, que es lo mismo. Tengo el actor, tengo la GUI y tengo las entidades. Y ustedes van mostrando cómo se interactúan. Primero, selecciona la opción del menú, va al socio y obtiene el listado de los socios para desplegarlo en la interfaz. Después me despliega los socios. Después viene el cuarto evento, que es el actor selecciona un socio. El 5, que es desplegar el formulario de evaluación. Después el 6 del actor, que es confirmar. Y finalmente, en la interfaz, como confirmó, va al historial de evaluación y agrega una evaluación. ¿Sí? Eso es más o menos ejemplos de los diagramas que van a tener que desarrollar. Esto es lo que hablaba de los contratos. Ustedes fíjense de todas estas, después de aquí, estas son las operaciones. A estas operaciones, supongamos que ustedes hacen ahí, eligen listar solicitudes. A ese listar, ustedes como que le hacen un zoom. Pescan esa operación y lo llevan a esta forma. Colocan el nombre de la operación acá arriba y después esa referencia cruzada significa a qué caso de uso o en qué caso de uso se está desarrollando esta operación. Y después, esto es lo importante del contrato, la precondición y la postcondición. La precondición es cómo esta
la funcionalidad, cómo este método recibe al sistema. Entonces ustedes dicen, mira, se validaron los datos y la tarifa ya se calculó. Eso, antes de aceptar la solicitud, ya tienes validados los datos y tienes una tarifa ya calculada. Entonces, como tú ahora vas a ejecutar el método aceptar solicitud, así va a quedar el sistema. Después de que ejecutas aceptar solicitud, va a quedar. El sistema actualizó el estado de la solicitud de reserva, de aceptada a rechazada. Fíjense que hay un cambio de estado. Entonces, esto después, si yo quisiera hacer trazabilidad, tendría que ir al diagrama de estado de la entidad reserva, o solicitud de reserva, no sé cómo lo han llamado en el diagrama clase, y eso era el pasado, aceptada, rechazada. ¿De acuerdo? Después dice, el sistema actualizó los puertos e itinerarios de la solicitud de reserva, basado en los datos ingresados, o sea, hay una actualización, y después el sistema agregó el valor de la tarifa con la solicitud de reserva. ¿De acuerdo? No me estaba hablando. ¿Quién está hablando? ¿Ah? Alguien que no se mutea está por ahí hablando. Parece. Con el micrófono abierto. A ver, déjeme identificar el... Mutearlo es mejor, profe. Sí, estoy buscando para mutearlo. Ni siquiera estoy prestando atención. Ahí está. Ya, Alfredo es. ¿Alfredo es cierto? Mutealo a todos. Alfredo muteado. Ya. Que de los tornillos que compré ahí, que encontré acá, no tenían en la medida que pidió él, porque me dijo uno un cuarto, no tenía. Alfredo, están retándolo, están retando. Escuchemos. Deme un ratito. ¿Qué anda hablando? Se Dale, me tía. pierde. En una después la otra. Alfredo Cortés. Estoy buscando. Ahí, Alfredo, ¿verdad? Allá en Víctor Chucuy, a No 2006. puede mutearlo a todos. Estoy buscando no mutearlo a todos, pero... No, porque la vende a 2 lucas, 500. Controlate. Controlate. Falta plata. Quería vender la máscara. Ah, no lo vi. La bolsa. Oh, por Dios. Alfredo Cortés. No lo... Oye, Profe, puede mutearlo a todos. que no, estoy buscando aquí. Silenciar a todos ya. Podrías pulsarlo como Ahí, está muteado. A la próxima, lo voy a amenazar por convivencia. Ya. ¿Se entendió ahora de... Bueno. ¿Entendieron el concepto que le estaba mostrando acá del contrato, no? Sí, sí, profe. Ya. Ahora quédense con la idea para que tengan... Quiero que ustedes tengan hacia dónde quiero que lleguen. Esa es la idea de la clase de hoy día. Estamos aquí, quiero que lleguen a esto. Y de ahí vamos a desarrollar. Ya no se pongan a rayar, pero ¿para qué? Profe, disculpe, la explicación que está dando ahora de los diagramas como el de secuencia extendido, ¿eso es como un review, digamos, un brief rápido, o es todo lo que vamos a ver sobre la elaboración? No, es un review rápido porque quiero que ustedes se queden con la idea de dónde vamos a ir. Después, mañana vamos a ver todo lo que es diagrama de clase, vamos a trabajar, la próxima semana vamos a ver otro modelo y así, vamos a ir trabajando. En la planificación están los tiempos. Ah, perfecto. Pero la idea de ahora es hacer un review rápido para que ustedes sepan hacia dónde vamos y sepan cómo se están relacionando estos modelos para darle una noción más amplia. No sé si me entienden. ¿Ya? ¿Qué pasó con el YouTube? Sí, se entiende, profe. ¿Don Pablo se equivocó de grupo o quería compartirnos algo? Vender máscara. ¿Qué significa eso? Ups, no sé. No es el video que mandó el compañero el otro día, ¿no? Ya. Bueno, no sé, de ahí lo preguntamos. Ya. Ahí lo vemos, ¿eh? Ya. Vamos entonces, ¿qué contrato? Lo importante es que ustedes tienen una operación y tienen que definir el estado previo y el estado posterior que se ejecuta esa funcionalidad. Y finalmente acá tenemos el diagrama de estado, donde quiero que ustedes se den cuenta que acá de repente hay no hay decisiones, porque son eventos. Sí, miren acá, dice crear el proceso de pago y pasa el proceso al estado creado. Dentro, si yo estoy en el estado creado, tengo dos opciones. Me pueden eliminar o me pueden generar borrador. Si no sucede ninguno de esos eventos, yo voy a permanecer en el estado creada. Hay veces que hay eventos de tiempo, los time out o tiempo mayor a 15 días y automáticamente las pasan a como que ya esté olvidada.
¿de acuerdo? Porque si no, por ejemplo, si este fuera el sistema y se van lanzando eventos, pueden quedar solicitudes o procesos de pago abiertos, quedar siempre en estado creado. Pero eso depende del negocio. Ahora, si llega el evento generar borrador, pasa al estado en borrador. Una vez que estoy en borrador, me pueden volver a hacer actualizaciones y voy a seguir generando borradores, o me pueden decirse que no me gustó y me pueden eliminar, y pasaría al estado eliminada o eliminado. Y si estoy en estado borrador, también me pueden generar, me dicen, oye, el evento generar liquidaciones, y paso al proceso de pago emitido. Una vez que estoy en estado emitido, ya no me pueden eliminar, porque ya me emitieron. Una vez que estoy en estado emitido, me pueden modificar y pasaría al estado modificada, o me pueden cerrar, por lo tanto pasaría el proceso de pago cerrado, que sería el estado final. Ahora, si me emitieron y me dan una modificación de estado modificada, después tendrían que dar la opción de cerrar el proceso para quedar en estado cerrado, y ahí se cerraría un proceso de pago. Todos esos estados que están acá corresponden a la vida de la clase llamada liquidación. Dice, ciclo de vida de liquidación. Entonces, usted en su diagrama de clase, yo lo que haría, este es un diagrama de evento. ¿De qué clase? Liquidación. Lo primero, trazabilidad, iría a verificar que exista la clase liquidación. Segunda medida de trazabilidad, dentro de esa clase, ¿hay algún atributo clave que guarde estos estados? Porque si no, ¿cómo voy a saber en qué estado estoy en ese proceso? ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, este es el diagrama que me muestra el comportamiento dinámico de una clase a lo largo de todo un proceso. Esa es la riqueza que tiene este diagrama de estado. Y nótese que acá no pueden ir decisiones, porque son transiciones. Estos son eventos gatillados por el usuario. Usted acá no dice, oye, me voy por aquí o me voy por allá. No. Si hay eventos, son dos cosas que salen de acá directamente de la entidad. ¿Ya? ¿Se entendió el vistazo de lo que vamos a hacer? Sí. ¿De lo que viene? Muy bueno, muy bueno. Sí, profe. Está bueno esto es como, muchachos, lo que me preguntaban, el proceso de abstracción. Aquí está lo que teníamos que ver. Entonces ahora, para revisar cómo están, me gustaría... están escribiendo, yo pensé que están haciendo preguntas importantes, están puros jugando en el chat. Ahora, muchachos, me gustaría empezar a ver cómo están con los equipos, ¿ya? Y rectificar información de los equipos, ¿de acuerdo? De todas formas, para mañana, como ustedes, les dejé un videito de 11 minutos. Dice tutorial, diagrama clase. Ok, gracias. Y les voy a subir esta PPT también ahora a aula, y la clase que vamos a ver mañana, para que vamos trabajando. Entonces vamos a crear grupos. Ahora voy a probar, aprovechando. Cargando. Quiero probar la generación de grupos no al azar, porque el azar es fácil. Aprieto un botón y se genera. Algo anda mal. ¿A quién mataron? Iba para el momento, para el momento. ¿Rodrigo Roa es el que soy yo o es la música? No vaya a ser, no voy a confiar en usted. Me van a hacer hacer un fake y después salgo yo en las grabaciones. Ya. Sección de grupos. Manualmente. A ver cómo nos va con el crear socio manualmente. Bueno. Ya. Alberto Cabello. Alberto Cabello, ¿cuáles son sus compañeros? Es Claudio Colín. ¿Claudio Colín? Sí. ¿Qué más? Cristian. ¿Meneses? Sí, Meneses. ¿Ya qué más? Francisco, pero Francisco parece que va a estar fuera, es decir, ya está eximido de esto. Francisco Gallego, ya, sí. Sí, en realidad somos tres. Vamos a ser tres. Ok. Listo. Tengo la primera.
¿Cómo se llama usted? ¿Su grupo? ¿O el sistema? ¿Y esto? Es Cosmo, profesor. Cosmo. Sí. Ya. Ahí están. Añadir una sesión. Ya, estoy aprendiendo. Eso quería hacer la primera prueba con usted, porque siempre lo hago manual. Entonces yo voy a tratar de crear la reunión antes y voy a ir generando los grupos antes de que ustedes lleguen. Creo que lo puedo hacer. Ya, después tengo a Alfredo Cortés. ¿Con quién está usted, Alfredo Cortés? Alfredo Cortés. Profe, yo soy parte del equipo de Alfredo. ¿Ya quién? Valenzuela. Valenzuela. ¿Ah? Sí. Sebastián Valenzuela, ¿qué más? Sijón. ¿Quién? Ay, se me olvida el nombre, no sé cómo pronunciar. Cálleme la bello. Sí, ¿quién más? Lo siento. Rafael. Está bien. ¿Rafael cuánto? Menos mal que son compañeros. Rafael Agüero. Sí, pero se me olvidó el nombre, disculpe. Nunca lo puedo pronunciar bien. Somos 4. Y Agüero, Cortés. Agüero. ¿Y está? No está. Agüero no pudo. No, Ya, no pudo. entonces estamos listos. Sí. A ver si los puedo iniciar por mientras. A ver. ¿Y si puedo iniciar todas? ¿Qué pasa? Ah, ya. ¿Iniciaron o no? No. Tengo que tenerlas todas listas. Bueno. Ya. Después, Mardones. ¿Con quién está Mardones? Por mientras, muchachos, ustedes vayan viendo su proyecto, porque voy a juntar rápido con ustedes, pero estoy viendo cómo hace esto. Mardones, ¿con quién está? Estoy con Jonathan Soto, o sea, con Ernesto Soto, Iván Garcés, Luis Orellana, Claudio Regler. Luis Orellana. No está Orellana presente. ¿Y hay qué más? ¿Y Regla? Oh, sí estoy. Claudio Regler. No, está Luis Orellana y no lo... Era que estaba acostado delante. ¿Y Claudio Regla? Sí, Claudio Regler. ¿Esto? Ah, ya. No está ordenado. Ah, está ordenado por nombre. Por eso no lo pillaba. Ya. De ahí te voy a cambiar el nombre. Celada, ¿con quién está trabajando? ¿Antonio? ¿O los compañeros de Antonio? Daniel Pedraza, Rodrigo Roa y Víctor, no me acuerdo el apellido, Víctor. Gómez. Ya. Tengo acá a Carolina Ortiz. ¿Con quién está usted? Conmigo. Con Claudia. González. Sí, ¿Qué más? Claudia. Sebastián. ¿Ustedes tres nomás? Sí. Ya. Darío Verdugo, ¿con quién está? Matías Gaete, profe, y Francisco Rojas. Perfecto. Y tengo después a Felipe González con Joana Arena. No, Felipe González. ¿Con quién está? Felipe González. Johan Román. Johan Román. Y Pedro, que está en el espacio exterior. Ah, ya. No está. Sí, no está. Ya. Joana Arenas está con Pablo Hernández e Ingrid, que no está. Y después tengo a Manuel Marín con Paz. Mauricio Sagredo. Y Ricardo Rojas. Ya. Y finalmente tengo acá a Paz y Ricardo Morales. Sí, profe. Listo, muchachos. Ahí las creé. Voy a ir pasando por cada grupo.
Don Pedro Montenegro, ¿de qué grupo usted? Don Pedro, ¿de qué grupo es usted? Pedro. Ahí sí. ¿Qué pasó? Me dijeron que me tenía que mandar al grupo, asignarme al grupo mío. Por eso, ¿cuál es su grupo? Ah, ya, con Johan Román con Felipe. ¿Con quién? El de Johan Román. Johan Román. Grupo 7. Chao, profe, hasta mañana. Chao, profe. Está muteado, profe. Profe, nosotros no nos dijo nada. Sí, a los que no alcancé a hablar ahora, mañana los voy a tomar a primera hora. Ah, ya. Ah, ya. Gracias, Sí, profe. Alcanzamos a todos, que son las 8:40 y tienen clase algunos, entonces no puedo seguir. Sí.